Y fue el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, quien informó que el gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis que atraviesa la isla. Esto agudizado luego de que Donald Trump señalara que iba a imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. Sebastián Ávila nos cuenta desde Palacio los detalles y todas las reacciones que ha generado esta iniciativa. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto en saludarte. Esta es una controversia que tiene su génesis en los dichos de diferentes parlamentarios del Partido Comunista. Dichos que tienen que ver principalmente con la necesidad que a su juicio existe de devolverle la mano a Cuba en términos de ayuda humanitaria, haciendo referencia a ayudas que nuestro país ha recibido en décadas anteriores. Y ahí es donde se instala entonces la idea de que Chile active esta ayuda de carácter humanitario hacia ese país. Y esto es algo que posterior, ya pasando las horas y posterior ya se fueron conociendo las reacciones, pudimos escuchar a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, esto en conversación con Radio ADN, y ahí es donde ella plantea esta evaluación que se realiza al interior del Ejecutivo para poder brindar precisamente esa ayuda en el marco de, claro, los recursos que estén disponibles en nuestro país para poder mandarle a Cuba. Y esto también haciendo referencia a la ministra a una ayuda humanitaria que ya ha llegado, por ejemplo, desde países como México. Y ahí es donde ella dice que está la necesidad también de poder ayudar a aquellos que viven en un país que se encuentra en un contexto político, social y económico que es complejísimo y que lleva décadas entonces en esa misma situación. Y bueno, durante esta mañana, en medio de una actividad presidencial, el canciller Alberto Van Klaveren nos confirma entonces que esta ayuda sí se va a efectuar y lo que se está evaluando ahora mismo tiene que ver con la magnitud de esa cooperación que se va a generar por parte de nuestro país. Es una ayuda que se va a canalizar por agencias de la Organización de Naciones Unidas y que ya de hecho deberíamos tener más detalles al respecto. Viéndola ahora, porque él nos había dicho entre hoy y mañana, pero yo creo que ya es más factible que mañana podamos tener más noticias al respecto. Dicho eso, escuchemos las palabras del canciller y a raíz de eso, también la respuesta del ministro Elizalde, que también se sumaba a lo que era el anuncio del canciller ante la necesidad de poder darle una mano a quienes pasan precisamente por esta complicada situación al interior de ese país. Millones que se encuentran en este complejo escenario económico por el cual está viviendo y por el cual ya hemos visto diferentes, podríamos decir, aristas que siguen complicando entonces lo que ocurre al interior de Cuba. Pasemos a escuchar la vuelta, seguimos comentando. La verdad es que nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Todos sabemos que hay una situación muy compleja en Cuba, que hay una población que padece hambre, y que también hay cortes permanentes de energía. Yo he hablado ayer con nuestra embajadora en La Habana y efectivamente ella ha confirmado la gravedad de la situación. Eso es lo que nos mueve a prestar ayuda humanitaria, como también lo hemos hecho en el caso de Ucrania, como también lo hemos hecho en el caso de Gaza, más allá de las características del régimen político, y que obviamente en el caso de Cuba no es una consideración relevante para prestar ayuda humanitaria. Esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos, sino a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba. Así lo hemos hecho antes con Ucrania y Gaza. Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo, se canalizará a través de organismos multilaterales de Naciones Unidas que ofrecen garantías de confianza y del buen uso de los recursos. Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo. A ver, acá los comentarios o los anuncios que realizan tanto el canciller como el ministro Elizalde van directamente por un carril humanitario. Ellos lo decían, esto excede todo lo que tiene que ver con las posiciones políticas, tiene que ver con ayudar
a personas que viven en un país que se encuentra, lo decíamos, en una situación sumamente compleja, y por eso la necesidad entonces de entregar todos los recursos que sean necesarios para poder ayudarlos a paliar esta crisis socioeconómica que se vive al interior de Cuba. ¿Dónde está la polémica?, se preguntarán quienes nos están viendo, precisamente en lo que estábamos diciendo al principio de este móvil, porque acá todo parte a raíz del llamado que hace el Partido Comunista de devolver la mano a Cuba después de la ayuda que ellos han entregado a nuestro país anteriormente. Eso es lo que provoca que diputados, parlamentarios, quienes forman miembros de distintas colectividades políticas que no forman necesariamente parte del oficialismo, hayan cuestionado el anuncio del canciller, e incluso ante el mero hecho de que la ministra vocera de gobierno haya señalado que estaba en evaluación esta ayuda económica, esta ayuda humanitaria. Ya se había planteado esta tesis de que el gobierno estaba siendo pauteado por el Partido Comunista. Eso es a lo que responde el canciller al inicio de esta declaración que estábamos escuchando, y también a lo que responde el ministro Elizalde. Y el canciller ahí había sido bastante claro: esto no tiene que ver con estar pauteados por el Partido Comunista, sino que estar pauteados por un drama humanitario que ya lleva décadas. Esto también se genera en medio de otras críticas que vienen, por ejemplo, desde la Democracia Cristiana. El mismo diputado Eric Aedo, que hablaba del hecho de que el gobierno no puede equivocarse en esta materia y que básicamente se está entregando una señal que es ambigua en torno a lo que son las relaciones exteriores. Y por otro lado también algunos comentarios que van tanto en contra como también a favor. Vamos a escuchar a raíz de eso las palabras del senador Juan Luis Castro, y por otro lado también las palabras del senador Iván Moreira, quien también se refería a esta situación junto al presidente del Partido Republicano, donde acá se planteaba que, bien, se solidariza con el pueblo cubano y esta situación por la que están pasando, pero que el hecho o la acción que debería haber generado el Ejecutivo tendría que ver más que con una ayuda humanitaria, que tampoco es que se rechaza. Acá hay parlamentarios que dicen si esto tiene que ver con entregar enseres, alimentos, recursos para la gente, para el pueblo que está pasando hambre, es necesario en la posición de Chile como un país que siempre ha sido generoso con sus países hermanos o aquellos que forman parte del continente. Pero otra cosa tiene que ver con esta situación que ya se extiende por el lado un poco más político, y acá es donde dicen ellos, haciendo referencia al Ejecutivo, deberían actuar sumándose a las iniciativas internacionales para poder finalizar con una dictadura que ya lleva décadas en funcionamiento. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Yo sé que esto muchas veces se confunde con el régimen. El régimen es un régimen autoritario, dictatorial, y en eso Chile ha sido claro, el presidente de la República, muchos sectores de nuestro mundo de izquierda también, lo hemos dicho, salvo el Partido Comunista. Pero más allá del Partido Comunista, es evidente que Chile, si fue a otros países a dar apoyo, no mirando el tipo de sistema político, no hay razón para que esto se mezcle con una situación política muy difícil. Solidarizamos como siempre con el pueblo cubano, pero si es que el gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años. Ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí, Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas. Bien, por último, hace un rato atrás pudimos conversar también con la ministra Orellana. Se le preguntaba al respecto de esta situación y los dichos que llegaban desde el Partido Comunista. Y acá es donde ella hablaba de la situación que ocurrió el año 2010 con el terremoto y la gran cantidad de personal médico de Cuba que llegó a realizar acciones del ámbito médico de manera gratuita, lo que tiene que ver también con esta acción humanitaria que ella decía. En ese momento había un gobierno de derecha y Sebastián Piñera aceptó esta ayuda no con la condición de que iba a cambiar de pensamiento respecto a lo que estaba ocurriendo al interior de ese país, y que acá debería pasar exactamente lo mismo, una ayuda que va más allá de todo ámbito político, sino que tiene que ver con esta necesidad
de poder entregar estos recursos de forma humanitaria para ayudar al pueblo cubano que se encuentra en esta complicada situación y que ha generado entonces reacciones de diversos países que ya han generado estas ayudas, no solamente podríamos decir en Latinoamérica, sino que también acciones verbales también que vienen desde otros países, por ejemplo, del mismo continente europeo. Vamos a ver cómo va funcionando toda esta situación que ha causado controversia y, como lo decíamos, mañana ya deberíamos tener mayores detalles al respecto por parte de la Cancillería. Cristian. Muy bien, Seba, claro, se instala entonces esta discusión y además muchos hacen alusión a lo que está pasando hoy día con nuestro país, con damnificados en el sur, incluso en la región de Valparaíso todavía, y que una ayuda como la prestada por Chile, claro, viene a ser tan solo una cosa muy leve en relación a 60 años de mucho sufrimiento de ese pueblo, pero a propósito de un régimen político, y es ahí donde está la traba, si efectivamente favorece o no esta ayuda. Muchísimas gracias.